Saben que he estado leyendo un libro y habla de un tema que me llamó la atención, que bueno, que realmente va mucho con el tema que Dios para hoy, pero ¿alguno conoce la universidad, la escuela de oficiales de West Point? ¿Ha escuchado? De Estados Unidos, donde estudian los oficiales estadounidenses, los militares. Saben, esa escuela, la escuela de West Point, es una de las escuelas más difíciles de ingresar del mundo, ¿ok? A nivel académico. Está catalogada como Harvard o Princeton, ¿ok? Pero a nivel militar. Porque no solamente te hacen pruebas académicas, que tienes que tener el conocimiento académico, sino que además le añades las pruebas físicas. ¿Ok? Ellos tienen una prueba que realizan a los 3 meses de iniciar los cadetes que se llama La Bestia. Hay películas sobre eso. ¿Ok? Que le hacen pruebas a los cadetes para poder continuar, transformar su mente de ser cadete a ser oficial. Pero resulta que de todas las personas que optan a entrar a West Point, solamente entran menos del 10% de los aspirantes. Mírense lo difícil que es entrar allí. O sea, de 100% que aspira a entrar a West Point, solamente entra menos del 10%. Y de ese 10% o menos, vamos a ponerle 10, vamos a redondearlo en 10. De ese 10% que logra entrar, nada más se gradúa el 3%. Entonces, para los militares estadounidenses, para el Estado, era una preocupación que no entendían por qué no se terminaban de graduar. Por lo general venía el tema de la prueba a la bestia y claudicaban, se rendían. Pero la pregunta ¿era por habilidades? Yo creo que no. Porque nada más para poder entrar, tú tenías que tener las habilidades intelectuales y las habilidades físicas para lograr entrar. Y resulta que ellos se buscaron a una doctora, una psicóloga, llamada Angela Duckworth, que ella tenía ciertos estudios y venía trabajando, haciendo entrevistas a personas exitosas en el ámbito mundial, empresarios, artistas, porque ella empezó a hacer un patrón psicológico de por qué las personas lograban ser exitosas. ¿Ok? O sea, las personas más exitosas las entrevistaba para saber cómo llegó hasta allí. Y empezó y determinó, porque una de las preguntas que se hacían en West Point, ¿cómo es que un cadete que fue tan difícil entrar a ese lugar, que pasó tantas pruebas, tantas situaciones para poder entrar a la escuela, a los 3 meses se renuncia y se va? Eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. Y prácticamente dejando su futuro o el futuro que quería tener allí. Porque a lo mejor se dedica a otra cosa. Es muy probable que lo acepte en otra universidad. Pero no era la que él quería en principio, ¿cierto? Entonces, no se explicaban cómo es que estos cadetes, a los 3 meses de haber iniciado, renunciaban. En pocas palabras, fracasaban. Y esta doctora empezó a encontrar un patrón en las entrevistas que tenía previamente y empezó a darse cuenta que en las personas que eran exitosas en el mundo, artistas, empresarios, era el no rendirse, el ser perseverantes, tener disciplina, más allá de las circunstancias. Cuando hablaba con los empresarios no conocía o no había hablado con ningún empresario exitoso que había sido exitoso que no haya tomado riesgos financieros. Muchas veces queremos ser exitosos en las finanzas, pero nos cuesta tomar riesgo financiero. Cuando hablaba con un artista plástico, un pintor, un escultor, ¿por qué llegaban a ser exitosos? Porque ella notaba que ese deseo, esa pasión que tenían ellos por lo que sentían, necesitaban transmitirlo de alguna forma y no importaba nada, lo terminaban haciendo, bien sea la escultura, bien sea la pintura, la canción.
Y se dio cuenta que estos cadetes que renunciaban lo hacían porque no eran perseverantes, porque no tenían esa disciplina del no rendirse. Y resulta que ella tuvo muchos premios, esa doctora tuvo muchos premios porque ella realizó una evaluación para los cadetes que aspiraban a entrar a West Point para que ellos pudieran determinar qué cadete iba a culminar y cuál no. Y me imagino que empezaron a aceptarlo según eso, más que si tuvieras las habilidades o las actitudes para eso, era si realmente tú ibas a culminar la carrera, si tú ibas a culminar el estudio, que era lo que a ellos les interesaba. Y actualmente muchas universidades del mundo, no solamente estadounidenses, utilizan esa prueba. Empresas del mundo también utilizan para saber qué candidato para el puesto laboral es un candidato que va a ser exitoso en lo que vaya a hacer. Que no se va a rendir aunque quizás no sepa una habilidad, la aprende, ¿me entienden? Y eso me llevó a lo que yo venía meditando antes de leer ese fragmento de ese libro, que por qué muchas veces cuando fracasamos no avanzamos. Porque realmente nos damos cuenta que el fracaso en lo que sea que hagamos debería ser el impulso para hacerlo mejor, ¿o no? Vamos a ir a la palabra, vamos al capítulo Juan 21, quizás usted lo ha leído. Saludos a los que me están viendo también a través de las redes, saludos a México, saludos a Estados Unidos, que sé que están conectados por allí. Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo desde Caracas. Esperamos verlos pronto, que ustedes vengan, aunque nosotros vayamos, cual sea lo que Dios diga. Y siempre es una bendición tenerlos allí. Juan 21, vamos a leer el capítulo, hasta el 14. Dice, después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Vamos a hacer una pausa allí. Vemos que tuvieron un fracaso. Eso es como que tú vayas aquí al mar, aquí a Mochima o a cualquiera de estas playas y no pesques nada. Como usted y yo sabemos que son playas ricas en muchísima fauna. Yo recuerdo cuando la pastora y yo estábamos por casarnos, hace 10 años atrás, nosotros tuvimos la oportunidad, Dios nos dio la oportunidad de ir a un crucero que salía aquí del estado Vargas, ahora La Guaira, hasta Margarita. Y pasaba por una isla que se llama Los Testigos, una isla chiquitica, que realmente lo que hay es tierra y agua, no hay más nada, y una casita de un pescador, no hay más nada, es una isla virgen completamente. Y recuerdo que bueno, cuando el crucero para allí y nos lleva en la lancha hasta la playa, salió un pescador con un pargo de este tamaño, así, el tamaño de ese pescado, así, gigante. Yo nunca había visto un pescado tan grande. Y él lo estaba vendiendo. Él te lo estaba diciendo a todo el que pasaba por allí, que el crucero se lo vendía. Y me acuerdo que el precio era algo irrisorio, como decirte, ahorita te lo vendo en 2 bolívares. Decía, pero no. Y yo decía, yo tenía el dinero, pero decía, ¿cómo me lo llevo? ¿Dónde lo meto? O sea, yo no tengo una nevera en el camarote, o sea, ¿cómo me lo llevo? No, a la larga no se lo compré, pues. Pero el barco sí lo compró. La cocina del barco lo compró y lo cocinó para la cena. Espectacular. O sea, lo que quiero decir con eso es que es tierra donde tú lanzas algo, un anzuelo, y vas a pescar algo. A juro pescas algo. Y Pedro, estos pescadores, los discípulos, ellos eran pescadores, ellos sabían cómo pescar. Porque a lo mejor yo, que no sé nada de pesca, nada, si la primera vez que me monté en una lancha se burlan de mí porque no sabía cómo tirar la ancla para ningún lado, se estaban riendo de mí. Pues no sé, pues. Y que yo voy a pescar, claro, yo no sé dónde voy a ir, dónde tengo que ir, en la corriente del agua, en la brisa, yo no sé nada de eso. Pero ellos no, ellos eran pescadores. Pero aún así fracasaron en conseguir ese pescado. Seguimos y dice,
Versículo 4. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Y les preguntó Jesús: muchachos, ¿no tienen algo de comer? No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. O sea, yo pienso, vamos a entrar un poquito en la lógica, que si ellos estuvieron pescando toda la noche, ¿ustedes creen que no hayan ellos lanzado la red para la izquierda, para la derecha, para adelante, para atrás, para todos lados? A todos lados. Pero aún así seguían sin pescar. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien a Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron a la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. O sea, no eran una sardinita. No es que pescó sardinita. No, pescados de buen tamaño. Ajá, y dice, eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Ahora, cuando nosotros hablamos de fracaso, por lo general tendemos a pensar en derrota. ¿Ok? Falta de éxito en algo. Y la cuestión está que realmente el fracaso no es el fin de lo que nos corresponde hacer. Vamos a ver los que estamos gorditos. Si usted está procurando bajar unos kilitos de peso, ¿verdad? Así como estoy yo, ¿verdad? Y usted se tuvo toda la semana cuidándose el pico. Resulta que llegó el viernes o el sábado y te comiste 3 pizzas, 2 hamburguesas, una Pepsi-Cola de 2 litros. No hiciste nada. Fracasaste en tu intento de bajar de peso. ¿Cierto? Pero es que las hamburguesas son sabrosas. Pero tú continúas, ¿verdad? No es que tú dices, bueno, nada, ya voy a rodar. Viva el colesterol. No. ¿Verdad que no? Tú procuras mantenerte, ya va, voy a cuidar, tengo que comer más vegetales, tengo que tomar menos refresco y tomar más jugos verdes y así pues, o agua, comer menos azúcar, si vas a tomar café que sea sin azúcar o té, y empiezas a hacer restricciones. O sea, es decir, el fracaso de esa dieta esa semana no quiere decir que la semana siguiente no vas a pensar en que ya no vas a hacer más dieta más nunca, pues. Que se me tapen las arterias, el Señor me las limpiará. Mentira. Mentira. Entonces, tenemos que entender que realmente el fracaso debe convertirse en el desafío hacia un nuevo y mejor futuro. Hay un pensamiento que no tengo quién es el autor, porque parece que es anónimo, que dice, el fracaso es el condimento que le da el sabor al éxito. ¿Por qué? Porque si tú has fracasado en algo, cuando logras el éxito en eso, el regocijo es tremendo. O sea, si tú, vamos a volver al tema del ejercicio y los gorditos. Si estás tratando ese ejercicio y antes corrías 2 kilómetros en 50 minutos, pero que es una exageración, ¿verdad? Si cuando tú lo hagas, los 2 kilómetros en 10 minutos, pero lo logré, te sientes bien. Y por supuesto, aumenta tu autoestima, aumenta realmente la fe de que Dios puede darte fuerzas para. Pero ¿qué pasa? Que el fracaso trae en nosotros reacciones negativas. Porque es mentira y nos engañamos a nosotros mismos. Decir, no fracasé, qué bueno que fracasé. ¿Verdad que no?
qué chévere, no lo logré. Gloria a Dios, no lo logré. Se me cayó el negocio. ¿Verdad que no? Eso trae reacciones negativas en nosotros. Vamos a ver lo primero que vemos en estos versículos. En el versículo 4 dice, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Lo primero que por lo general llega a pensar nuestra mente cuando fracasamos en algo es pensar que Dios no está con nosotros. Dios me abandonó, Dios no me escuchó, Dios no me cumplió. Y sentimos que estamos solos. Y claro, eso quizás es comprensible cuando nosotros estamos caminando en la vida realmente sin preguntarle a Dios nada. Bueno, Dios, yo voy a hacer lo que me da la gana. Ah, claro, tú estás en tu fuerza. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos orando, estamos buscando, estamos haciendo en el reino para Dios y no pasa nada? Sigo fracasando, Señor, ¿por qué? Y empiezas a frustrarte, ¿verdad? Ese es un sentimiento muy del ser humano. Eso es natural. Porque yo no le voy a decir, no, estás pecando porque sientes que fracasas. No, eso es una emoción que Dios también nos dio. Porque déjeme decirle que Dios nos dio espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma están esas emociones. El sentirse deprimido, triste. La cuestión está en no quedarse allí. ¿Ok? Nosotros podemos ver a un David en los Salmos que hablaba desde todas las emociones que él sentía. Cuando estaba feliz hablaba a Dios con gozo, cuando estaba triste lo hacía con tristeza, o sea, le ponía a Dios su emoción. ¿Ok? Entonces, ellos pensaban que Dios no estaba con ellos, pero resulta que Jesús estaba tan cerca de ellos, pero ellos no podían reconocerlo. Muchas veces en medio de nuestro... Claro, imagínense la frustración que tenían ellos. Toda la noche pescando. Y que ni un pescadito, Señor, ni una sardinita. Ni un camarón, pues. Imagínense la frustración. Dice Pedro, a mí me llama mucho la atención el versículo que dice que Pedro estaba semidesnudo. Yo imagino la frustración de Pedro, que hasta se quitó la ropa y se tiró en la barca. Y dice, bueno, nada. Porque a lo mejor en ese temperamento el amor se parece a mí. Me dice, bueno, nada, me voy a quedar aquí echado, no me interesa. Que cuando él escuchó que le dijo, déjame vestirme porque está el Señor. ¿Verdad? Y realmente a Jesús se le ve por fe. Eso no va a depender de si lo que estamos haciendo hemos sido exitosos o hemos tenido fracasos. No quiere decir que Jesús no está a tu lado. Porque a Jesús se le ve por fe. Quizás no lo hemos logrado porque a lo mejor no es lo que Dios quiere para nosotros en ese momento. Puede ser. Pero le hemos preguntado a Jesús. A lo mejor estábamos tirando la red por otro lado. A lo mejor los peces estaban asustados, pero resulta que Jesús le dio paz a los peces y los peces se quedaron tranquilitos. Puede ser. Usted sabía, o sea, eso es lo poco que digo de pesca. Si usted está en el barco y hace mucho ruido, los peces se espantan, no se acercan. Usted tiene que aprender a mantener una serenidad. Por eso es que usted ve que los pescadores, los que pescan con ¿cómo se llama? Con caña de pescar, gracias Otto, pasan horas. Y dije, no, yo creo que eso no es lo mío, porque me va a dar algo ahí sentado. O sea, de verdad, no sé, no. Yo soy más de pescar de río, ¿sabes? Que para el río se meten como un anzuelo así larguísimo, pácate y pescan. Ah, eso sí. Pero eso es ahí mismito, eso no es que va a estar 3 horas metido bajo el agua. Entonces, tienes que tener la serenidad. Y el Señor la tenía, probablemente ellos no. Entonces, esa misma angustia, esa misma frustración impedía que ellos vieran que el Señor estaba ahí. Impedía eso. Entonces, ¿alguna vez has sentido así? ¿Alguna vez has fracasado en algo y has sentido que Dios no está con usted? A ver, levante la mano para ver si es verdad. Mire para su lado, ¿ves? Todo el mundo, casi todo el mundo, hasta los niños levantaron la mano.
Claro, porque tú te frustras, te sientes mal en ese momento. Pues, Señor, pero si yo hice todos los pasos, si yo hice esto, si yo... ¿Por qué no? Pero lo primero que tenemos que hacer en esa situación es ver a Jesús. Si no lo estamos viendo, algo está cegando nuestra visión de Él, ¿no? Otros en esa circunstancia se molestan con Dios. Ahí es donde entra el tema, gracias. Ahí es donde entra el tema de Pedro. A lo mejor Pedro estaba molesto. Gracias. A lo mejor Pedro estaba molesto y por eso se quitó la ropa y se echó ahí, pues. Estoy bravo, pues. Algunos se molestan con Dios. Yo tengo amigos que se alejaron de Dios un tiempo porque estaban bravos con Dios, porque Dios no le cumplió lo que ellos querían, pues. Y fracasaron. En negocios, matrimonios. Pero es que si yo hice, y si yo iba para la iglesia, porque me lo decían. Yo iba para la iglesia y yo lo que hacía era de la iglesia para el trabajo, del trabajo para mi casa, de mi casa para la iglesia. Y mi matrimonio, esto y aquello. Le dije, ya va. Tú cambiaste esto y aquello. No, entonces no le puedes echar la culpa a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, porque es que el matrimonio lo llevas tú. Dios lo bendice, pero tú eres el que está en el matrimonio, ¿o no? Es decir, ay Dios, me puse bravo. Conténtala. No, ¿qué es eso? Tienes que cambiar tu actitud. Entonces, hay gente que se molesta con Dios. Porque primero asume que Dios no está y dígame cuando empiece, bueno, Dios sí está, pero no me cumpliste. No me cumpliste esto. Entonces me pongo bravo contigo como que es un capricho, pues. Como que es un capricho. Ahora, otros dicen que Dios los abandonó, pero vamos un momento a Santiago 4:8. Santiago 4:8, búscalo allí en su Biblia si la tiene a la mano. Si no la tenemos en la pantalla también. Dice, póngalo ahí en la pantalla, por favor. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Pero quiero que nos enfocamos en el acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Mucha gente puede sentir que Dios lo ha abandonado, pero tampoco se acerca. Entonces vamos a tomar el ejemplo de Jesús en la orilla. Ellos estaban adentro, 100 metros adentro. Y no se habían acercado allá donde estaba Él. Entonces, necesitamos acercarnos a Dios en medio muchas veces de esos fracasos. Porque cuando tú sientes que Dios te abandonó, eso no es verdad. Eso es una mentira del diablo y de tu carne. Dios no te ha abandonado. Le voy a preguntar a usted, hoy día, ¿usted sobrevivió a la pandemia? ¿Cuánta gente murió? Muchísima, ¿verdad? Incluso quizás gente muy cercana. Todavía. Pero ha ido cesando, gracias a Dios. Pero quizás gente muy cercana. Ahora, ¿tú sobreviviste? Dios te sostuvo, comiste. Entonces, ¿te abandonó Dios? Yo creo que no. Lo que pasa es que a lo mejor las cosas no eran o no salieron como nosotros queríamos, según nuestra expectativa. Pero Dios no nos ha abandonado. Entonces lo primero que uno tiene que ver, porque claro, cuando uno dice, bueno, Dios me abandonó, ay Señor, lo que pasa es que no me puedo comprar el carro fulanito, tal carro, pero es que eso no quiere decir que Dios te abandonó. Quiere decir que no te conviene ese carro ahorita. O que eres caprichoso. Ah, no, va a comprar una camioneta así asado. Bueno, ¿sabes cuántos litros tiene esa camioneta? ¿Sabes cuánto vas a gastar en gasolina semanal? Eso es una realidad. En Estados Unidos está pasando, en el mundo, por el tema de la guerra está pasando lo mismo. En Estados Unidos se están agarrando los pelos la gente por el tema de que la gasolina se disparó, que se están gastando semanales $200, $300 en gasolina. Ahora, fíjense que dice Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice lo siguiente.
enseñándoles a obedecer en todo lo que les he mandado a ustedes. Estamos hablando de la Gran Comisión, pero yo lo que quiero es que veamos esto. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El mundo se acabó ya. ¿Ya vino Cristo? No, ¿verdad? No se ha acabado. Quiere decir que estará con nosotros siempre. Siempre. Eso no va a depender de que si yo soy, de que si yo hice esto, de que si yo... Dios sabe y conoce nuestra propia condición. Nos conoce más que nosotros mismos. Y sabe, no, Luis no ora. Luis lo que se va a poner en Netflix y no ora. Luis tiene 3 semanas que no lee la Biblia. Luis no va a ir para la iglesia. Luis se va a pelear con fulanito. Él sabe todas esas cosas. Él conoce nuestra condición. Y a pesar de eso, dice, siempre estaré con ustedes. Eso no tiene ningún condicional. Eso no tiene condicional. ¿Usted se imagina que Jesús nos haya puesto condicional cuando fue para la cruz? Bueno, tú vas a ser salvo si haces tal cosa. Eso es lo que hacían los fariseos. La única condición que tenemos para ser salvos, ¿cuál es? Creer. Creer. Más nada. Aceptarlo a Él como Salvador. Punto. Ah, qué bueno, que tengo lucha, que tengo proceso, que estoy en un desierto, que si... Lo que sea. Él está ahí. Otros, en medio del fracaso, desarrollan un espíritu de miedo, de temor, de complejos o de dudas. Fíjense que dice Hebreos 11:6. Dice, ahora bien, no, ese es el 1. Dice, en realidad, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por lo tanto, si nosotros tenemos un espíritu de temor o de duda porque fracasamos en algo, estamos dudando, no tenemos fe. No tenemos esa fe. Entonces, vamos a verlo así. Si a lo mejor tú eres un empresario y tú estás buscando invertir en un negocio, ahorita un emprendedor, que ahorita hay muchos emprendedores, gracias a Dios, están emprendiendo y tú invertiste y no salió. Bueno, reinventa, reestructura y continúa. Porque si tú de una vez te rendiste, ay, no me salió, no tienes la fe de que Dios puede prosperar lo que tú estás haciendo. Y yo creo que Dios puede prosperarnos de tal manera, pero claro, primero tenemos que velar por nuestro corazón, que nuestro corazón esté bien, que no esté anhelando más el dinero que a Dios, o más poder que a Dios, y que tu Dios no se convierta el negocio, el emprendimiento, lo que estás haciendo. Entonces, tenemos que realmente darnos cuenta que ese temor, esa duda, no le agrada a Dios porque no viene de Él. No viene de Él. ¿Qué le dijo a Josué cuando Josué tenía que entrar a tierra prometida? Esfuérzate, sé valiente. El ser valiente no quiere decir que no hay miedo. Ser valiente requiere que tienes miedo, pero a pesar del miedo caminas. Eso es la valentía. Porque cuando tú sabes que vas a ganar la pelea, tú vas allá a pelear. Goliat como vino, pues, a pelear con David o con quien fuera. Venía sobrado. Decía, no, yo voy a ganar esta pelea. Él venía valiente, pero no era valiente, era un valentón. David sí era valiente. Porque yo ayer estaba manejando y vi un camión, una gandola que decía atrás 3,5 metros de alto. Y yo veía y decía, me vino esa imagen a mi mente de David parado frente a Goliat. Decía, ¿yo qué hubiera hecho? Esa fue la pregunta que me hice. ¿Hubiera corrido o me hubiera quedado? Porque es que ya va, o sea, 3,5 metros es grande. O sea, tú ves un hombre que mide 1,90, 2 metros, mi suegro mide 2 metros.
¿verdad? Ya asusta, ya te dice, hola, vengo a pedir la mano de su hija. ¿Me entienden? Entonces, te das cuenta que la valentía va a hacer que tú avances. Por eso que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Claro, va a haber cosas nuevas, va a haber incertidumbre, va a haber cosas que no vas a saber hacer. Pero a pesar de que no sepas, el Espíritu Santo es el que te va a capacitar para que tú alcances el éxito en lo que Dios quiere que alcances. Entonces, ahí tú dices, bueno, nada, porque se asusta. Pero la cuestión está no es quedarnos en ese estado de que estoy asustado, Dios, ¿qué hago? ¿Saben qué hizo Dios cuando Elías se fue para la cueva a esconderse? Él le mandaba cuervos, ¿verdad? Y le traían carne. Y tenía el riachuelo que le daba agua. ¿Sabe qué hizo? Que se secara el riachuelo. Tienes que salir de ahí. Tienes que salir de esa cueva. Ya no te voy a mandar más carne. O sales o sales. Y si pensamos en Elías, un hombre que acababa de cortar la cabeza a un poco de profetas de Baal. Ay, ahora tengo miedo. Por eso es que es un tema más del espíritu y de la mente que realmente de la condición que Dios tiene en nuestra vida. ¿Ok? Dice además, segunda de Timoteo, vamos, para complementar ese versículo. Segunda de Timoteo 1, del 7 al 9, nos dice, aquí estoy, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, de cobardía, dice la Reina Valera, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso es que ese tema de dominio propio, ay pastor, es que caí, yo no me pude contener. No. Dios dice que te dio espíritu de dominio propio. Tú querías, no seas sinvergüenza. Acepta tu arranco, pues. Listo. Ajá. Dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero, al contrario tú también, que con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, y eso me gusta mucho esa parte, no por nuestras propias obras. Tú puedes tratar de hacer todo lo mejor posible para que ese plan sea exitoso. Pero dice, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Es decir, todo lo que tú estás planificando hacer y harás de aquí hasta que Cristo venga, ya Dios sabe que lo vas a hacer. Entonces tú lo que tienes que decirle a Dios, Señor, dime cuál es el rumbo para fracasar lo menos posible. ¿Cierto? Además, si nosotros pensamos en el éxito o el fracaso según lo piensa el mundo, los apóstoles fracasaron entonces. Jesús fracasó. ¿O no? Embuste, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que el mundo creía, los fariseos creían, Satanás creía que Jesús había perdido. Pero no, Él venció. Los discípulos, los apóstoles, murieron en situaciones terribles. Pero lograron su cometido. Lograron la meta que Dios le había mandado. Entonces, ¿fueron exitosos o no fueron exitosos? Sí, fueron exitosos. Quizás no es lo que esperamos nosotros. Ay, es que no logré tener la casa, el carro, la empresa, el negocio, ser famoso. No logré tener una jet y viajar y predicar por las naciones. ¿Verdad? Pero realmente cumplieron su cometido. Ayer yo estaba en un congreso con los líderes y los ministros de la casa. Estábamos con el doctor Frank Parrish de World Map. Es un hombre que tiene muchos años sirviéndole a Dios y es misionero además. Y una de las cosas que él decía, que va mucho con lo que Dios nos viene hablando hace un tiempo, no se trata de la cantidad, sino de la calidad del discípulo que camina con Dios. Entonces, tú te das cuenta que muchas veces cuando hablamos de iglesia, la gente, el mundo asume que una iglesia es exitosa porque tiene miles.
exitoso por eso. Vayan a ver qué está pasando en Hillsong. Hay que orar por ellos. Necesitan apoyo en oración. ¿Me entiendes? Está pasando muchas cosas terribles. Porque yo sé que es un ataque directamente a esa iglesia del enemigo. Es un ataque a esa iglesia. Ah, bueno, entonces tenemos que apoyarlos en oración. Pero eso no quiere decir que haya éxito. Hola, buenas tardes. ¿Me entienden? Cuando nosotros pensamos en Jesús, Jesús formó a 12. 12 que fueron los cercanos, los 12 que llevaron adelante el evangelio. Entonces, te das cuenta que realmente tenemos que pedirle a Dios que nos haga ver el éxito y los fracasos como Él los ve. No como creemos nosotros, no como nos enseña el mundo ni el sistema. Ahora, otro versículo, Proverbios 24:16. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. 24:16. Ese es el 16. Es decir, que si nosotros estamos caminando con el Señor y somos justos delante de Dios y procuramos tener la fe necesaria y caminar a pesar de lo que sea, nos podremos caer. Pero nos levantaremos cada vez que nos caigamos. Mientras si estamos haciéndolo solos, sin Dios, ahí te vas a quedar y vas a estar contando 1, 2, 10, no cao. Por eso es que, y eso es algo, yo creo que es una de las artimañas que usa el enemigo más común en la mente de los cristianos, en compararnos con el malvado, en compararnos con lo que tiene el mundo, en compararnos con lo que tiene aquel que no es justo delante de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos decirle, Señor, yo quiero ser justo delante de ti. Eso es lo que realmente te va a llevar a ser exitoso en lo que sea que hagas. Si es que vas a predicar, si es que vas a hacer una empresa, si es que vas a hacer familia, si es que vas a mudarte, lo que sea, vas a procurar caminar en la justicia de Dios. ¿Cómo lidiamos con el fracaso? Lo primero que tenemos que recordar en medio del fracaso, como les decía, no olvidar que Jesús está con nosotros. No podemos olvidar que Jesús está con nosotros. Nunca. Porque lo primero que va a hacer la circunstancia, el mundo, el enemigo y tu carne es cerrarte los ojos a que Jesús está ahí. Y vas a sentirte solo. Y van a empezar otras voces que no son las de Dios. Vamos a llevar este ejemplo. Vamos a hablar de una situación de matrimonio. Cuando una situación de matrimonio está en conflicto, hay un conflicto en el matrimonio, hay problemas, y tú dejas de sentir que Dios está en medio de tu relación, que Dios es quien lleva tu relación y la cuida, aparte por supuesto tú mismo, pero Dios es quien está allí, y empiezas a buscar consejos donde no tienes que buscarlo además, empiezas a buscar consejos en los amigos, no vale, pero, y si son del mundo, o si no son creyentes, no vale, pero deja ese hombre. No, esa mujer no sirve, chamo. Y empiezan los consejos. Dicen, vámonos a rumbear. Vámonos a comer esto. Vamos a hacer aquello. Cuando vienes a ver, ya sientes que Dios no puede reparar tu relación. Ya sientes que, no, yo tengo que ver cómo salgo de allí. ¿Ok? Ojo, ya hay situaciones y situaciones. Pero porque tampoco estoy de acuerdo, bueno, mira, si hay una situación, mira, hay un problema, se están matando a puño, no, hay que hacer algo, porque se van a matar de verdad, ¿me entienden? Pero la cuestión está que cuando nosotros empezamos a salir y de pensar de que Jesús no está en medio, empiezan las malas decisiones. Y empezamos realmente a hacer lo que está fuera de Dios. Y hacerle caso a otra voz, pues, es lo que quiero decir. Muchas veces esos fracasos, no solamente en el tema matrimonial, sino en todos, depende de nosotros, ni siquiera de Dios. A veces tomamos malas decisiones, a veces hacemos cosas que no tenemos que hacer en el momento, que no tenemos que hacer, y nos lleva a fracasar.
si volvemos al punto de los emprendimientos, si usted, el dinero que retorna, usted no lo reinvierte, ese emprendimiento está destinado a morir. Si usted vende, recibe dinero y ese dinero no lo reinvierte en lo que está haciendo, va a fracasar el emprendimiento, no va a avanzar. ¿Ok? Lo segundo es reconocer nuestra condición. Si volvamos a Juan, en el versículo 5, que estábamos leyendo en Juan, capítulo 21, dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Reconocieron que no tenían. Tenemos que reconocer nuestra condición para que realmente podamos salir de ese sentimiento de frustración y que Jesús realmente nos ayude en medio del fracaso, es reconocer que fracasamos. ¿Sabe qué nos cuesta a nosotros reconocer que fracasamos? A todos los seres humanos. Yo hablaba en estos días con una persona y le decía unas cosas duras, con amor pero duras, y se me puso bravo. Yo le dije, a ti lo que te molesta es que te estoy diciendo la verdad. A ti lo que te molesta es que lo que te estoy diciendo te está doliendo, porque es así. Y se quedó callado. Está bien, estás bravo. Perfecto. Pero no has reconocido tu condición. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo pretendes tú que Dios te saque de allí si no reconoces esa condición? Si tú no le dices a Dios, Dios, fracasé. No sé cómo llevar mi matrimonio. No sé cómo cuidar mis hijos. No sé cómo hacer este negocio. No sé cómo salir adelante. No sé cómo vivir. Claro. Entonces, cuando tú reconoces eso, es que inmediatamente viene el socorro. Ahí viene el socorro. Si tú no reconoces eso, Dios te va a seguir, bueno, dale pues. Sigue lanzando la red para donde tú crees, pues. Dale para donde tú crees. Y sigue sintiendo la frustración, el fracaso. ¿Y usted sabe quién gana allí? Satanás. ¿Por qué? Yo le pregunto, los temas, ustedes saben que la pandemia trajo una pandemia dentro de la pandemia. ¿Saben cuál fue? ¿O cuál es aún? Los suicidios. Los suicidios son una pandemia dentro de la pandemia. El tiempo de encierro, la incertidumbre, los temas también neurológicos que dejó el COVID. ¿Ok? Ha generado una pandemia de suicidio. Ahora, apartando la parte neurológica, que ya es una parte física del cerebro, yéndonos al tema de la depresión, frustración, ¿por qué la gente puede llegar al término de suicidio? Porque siente que no sabe cómo vivir, porque siente que no sabe qué hacer, porque siente que no hay salida al problema que tiene, pero no reconoce delante de Dios, no sé cómo. Entonces, el tema es que tengo que resolverlo yo, y como no puedo resolverlo, me quito la vida. ¿Me entienden? Entonces, y es triste, es lamentable, han habido muchos, sobre todo en los jóvenes, adolescentes. ¿Por qué? Porque la generación de jóvenes, vamos a decir, de bachillerato hasta universitarios actualmente, tuvieron un tiempo de incertidumbre en sus vidas que no sabía qué iba a pasar con sus vidas. ¿Qué voy a hacer? No puedo estudiar, no puedo salir, no puedo trabajar. ¿Qué voy a hacer? ¿Usted se acuerda? Yo me acuerdo cuando yo me gradué de bachiller, yo tenía una incertidumbre tan tremenda porque no sabía qué quería estudiar y eso me angustiaba. Me angustiaba. ¿Qué vas a estudiar? No sé. Imagínense a un muchacho que está pasando lo mismo, pero en pandemia. Donde todo estaba cerrado, donde no podías ir por la calle. Dios mío, ayúdame. Entonces, ¿qué sucede? Es importante, muy importante, reconocer nuestra condición en medio del fracaso que podamos estar viviendo. Si fue en los estudios porque no estudiaste, reconoce que fracasaste porque no estudié. No, es que el profesor me raspó. No, el profesor no te raspó. Yo soy profesor. O sea, yo no raspo a nadie. ¿Me entienden? Entonces,
¿Qué sucede? Tienes que haber estudiado. No, tengo que reconocer que de verdad no estudié el tiempo necesario para poder pasar mi materia. Si realmente estás buscando prosperar económicamente, pero no te esfuerzas lo suficiente porque lo que te gusta es estar puro durmiendo o viendo Netflix, entonces tienes que reconocer que tienes un problema de flojera, pereza. Oh, a mí me gusta ver Netflix, a mí me encanta, la pastora está de testigo. Pero yo tengo que ponerme un cable de corriente aquí a veces porque yo tengo 3 hijos, ¿verdad? Y tengo que pastorear una iglesia. Ah, fino, pero yo tengo que trabajar para poder llevar provisión para mi casa. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene que reconocer. Si cuando uno deja, muchas veces, uno procrastina. Cuando uno procrastina y uno deja pasar las cosas y pasan las cosas y dice, después lo hago y después lo hago. Tienes que reconocer que estás procrastinando. Que no haces las cosas en el momento indicado. En este día yo estaba haciendo algo que le dije a mi esposa, perro, me tardé 2 meses en hacer esto. 2 meses. Y me quedé loco conmigo y dije, no puede ser, Luis. No puede ser que, o sea, algo tonto. Pero ya me tardé 2 meses. ¿Qué es eso? Y eso nos pasa. Ah, pero ¿qué le voy a echar la culpa? Que es que, ay, es que no, es que tú sabes. No me puse. ¿Ok? Tenemos que ser sinceros. No nos puede dar vergüenza. A veces no lo hacemos, y esto es algo que es real. A veces no lo hacemos porque nos da vergüenza o nos da miedo fracasar. No hacemos lo que tenemos que hacer, no damos el paso, no estudiamos o no trabajamos o no buscamos mejorar la situación porque tenemos miedo a fracasar. Y no hacemos nada. Pero no nos puede dar vergüenza el fracasar, porque el que el fracasemos quiere decir que lo intentamos. Si tú intentas y fracasas, vuelves a intentarlo. Pero si no fracasas es porque probablemente nunca lo intentas. Entonces, ahora, cuando yo voy a este contexto de que si yo no lo intento, no fracaso, o que si no fracaso es porque no lo estoy intentando, en las 2 vías, eso me lleva a mí que Dios puede restaurar lo que sea. Mi salud, mi matrimonio, mis finanzas, mi vida, mi ciudad, mi país, mis hermanos, todo. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un conflicto matrimonial y yo no intento solucionar la situación, ¿cómo sé si voy a fracasar? Y si realmente la voluntad de Dios es que mi matrimonio esté bien, ese matrimonio se va a restaurar porque lo intenté. Si la voluntad de Dios es que yo prospere para proveer a mis hijos, para proveer a su iglesia, para ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado, si yo no lo intento, ¿cómo prospero? Ay, es que no, es que tú sabes. Tengo que hacerlo, tengo que intentarlo. Y les soy sincero, les soy muy franco. Yo estoy muy preocupado por la generación actual. Porque es una generación que en muchas cosas no quiere intentarlo. Tú les dices, mira que la familia, no, yo no quiero tener hijos. Porque tú sabes que los hijos, esto y aquello. Espérate. Yo entiendo que tú puedes tener tus propios anhelos. Pero es que si tú no tienes una familia, o si tú no dejas por lo menos un sobrino, por lo menos, alguien que tú enseñes en algo, tú no estás dejando legado. Lo que tú hagas muere contigo. Entonces vamos a suponer que tú seas exitoso y te vuelvas, no sé, uno de estos hombres de multimillonarios del mundo, Elon Musk, Jeff Bezos, cualquiera de ellos, y no tienes hijos, te mueres. ¿Y quién se queda con los reales? El Estado, las empresas, los accionistas. ¿Me entiendes? Lo mismo pasa con las iglesias. Cuando en las iglesias no hay discipulado, no se enseña, no se levantan discípulos, las iglesias están destinadas a morirse. Se secan. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho, digo lamentándolo porque uno se pone viejo, ¿verdad? Uno envejece. Y hay muchas iglesias que les pasó. ¿Saben cuántas iglesias murieron en pandemia? ¿Saben? Muchas.
Muchas. Algunas porque murieron los líderes, algunas porque no tenían una generación que continuara. Entonces, ¿qué perdemos con intentarlo? Quizás fracasemos, puede ser, pero siempre Dios nos va a levantar. Entonces yo creo que para mí eso se convierte en un gran fracaso, en el mejor fracaso que yo puedo hacer en mi vida. Fracasé, no importa, Jesús me va a levantar. Versículo 6 de Juan 21 dice: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que escuchar consejo. Hay un dicho del mundo que dice que no oye consejo no llega viejo. Tenemos que escuchar consejo. Pero dice Proverbios 11:14. Dice: sin dirección la nación fracasa. El éxito, dice esta versión, el éxito depende de los muchos consejeros. ¿Saben por qué a veces no pedimos consejo? Porque pensamos que solos podemos. Y yo siempre le digo eso, sobre todo a los jóvenes. Nunca, nadie en la historia de la humanidad ha podido hacer algo solo. Ni siquiera Jesucristo. Jesucristo tuvo a 12 para expandir el evangelio. Él solito cargó la cruz, él solito fue para la cruz y resucitó. Bueno, solito con el Padre. Simón de Sirén, ciertamente. Nadie. Ciertamente Jesús caminando se cayó y dije: mira Jesús, Simón, ven a ayudarlo. Y el hombre no quería. Ven a ayudar aquí a este moribundo. Nadie. Yo siempre, por lo menos cuando hablo con los varones, los jóvenes, hablo mucho del tema de: ¿a ti te gusta a ti Messi o Ronaldo? Cristiano Ronaldo. No, Messi, ok. ¿Tú crees que Messi sería Messi si no tuviera el equipo con el que juega? ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo pudiera ser Cristiano Ronaldo si no tuviera el tremendo equipo con el que juega? Porque todos son atletas de alto nivel. Lo que pasa es que ellos son las estrellas, pero todos son atletas de alto nivel. Entonces, no podemos muchas veces pedir consejo porque sentimos: no, yo resuelvo mi problema, yo solo puedo. Yo voy a orar, y resulta que cuando oras Dios te dice: vaya a hablar con fulanito, chamo. Vaya a hablar con fulanito. Y tú dices: no, ese es el diablo que me está hablando. Por eso es que tenemos que buscar consejo, pero consejo de gente, persona, sea su hermano, pastor, un líder, alguien que tenga realmente la madurez espiritual para darle un consejo guiado por la palabra, no guiado por la carne. No estoy diciendo que tenga que ser yo. Si usted quiere venir a hablar conmigo, hablamos. Pero a lo mejor su hermano, a lo mejor usted sabe que esa persona es madura en la fe y le puede dar un buen consejo, háblelo. ¿Me entienden? En el 15:22, ahí mismo en Proverbio, dice: cuando falta el consejo, volvemos al fracaso, dice: fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Entonces, tenemos muchas veces que morir al orgullo para que realmente el fracaso se vaya y llegue la prosperidad. Porque resulta que, por ejemplo, vamos a llevarlos desde el punto de vista de emprendimientos. No, yo hago lo que me da la gana, pero jamás he sabido cómo sacar una estructura de costo de algo. ¿Cómo vas a ser exitoso? ¿Cómo vas a hacer? Si nunca ni siquiera has investigado cómo hacer una estructura de costo, de cuánto cuesta esta Biblia. Necesitas consejo, necesitas asesoría. Ah, mira, que yo no sé. Bueno, búscate un profesional y págale lo que cuesta su trabajo. Y si necesitas dirección en el espíritu, bueno, entonces ora y habla con alguien en el espíritu que te pueda dar una dirección acertada. Pero tenemos que morir del orgullo. Muchas veces fracasamos por orgullo. Cuando yo siempre lo he dicho, cuando los matrimonios fracasan, por lo general es por orgullo. Porque ninguno de los dos quiere perdonar, o alguno de los dos no quiere perdonar. Porque quizás alguno de los dos no quiere cambiar las malas actitudes que tiene. Porque tiene malas actitudes y no lo reconoce, como primeramente no lo reconoce, y segundo no las cambia, menos.
Entonces nos lleva a que necesitamos dejar el orgullo para que se vaya el fracaso y llegue la prosperidad a nuestra vida. Esto no es un abracadabra patas de cabra, Señor, tal, y yo digo esto y el Dios me da lo que yo quiero. No, esta es una consecuencia. Ser próspero es una consecuencia de siembra y de cosecha. Si tú no siembras bien, no vas a cosechar bien. Si tú siembras mal, vas a cosechar mal. Tú no puedes pretender que vas a sembrar una pepa mango aquí y te va a salir una pepa de cereza de este lado, una mata de cereza, no te va a salir. Te va a salir una mata de mango. Se te das cuenta que es importante es escuchar y morir del orgullo. Ahí mismo en el versículo 6 vemos también que ellos obedecieron al Señor. Dios le dijo, lánzalo para la derecha. Y ellos hicieron de una vez. ¿A qué les quiero llevar esto? No discuta con el Señor. Haga. Obedezca. Si Dios te dice, lánzalo para la derecha, láncelo para la derecha. Si Dios te dice, párate firme, párate en un pie, párate en un pie. Haga, obedezca. Cállese la boca, porque también te va a decir cállate la boca, de vez en cuando. Cállese la boca, no seas imprudente, ok. Te vas a callar la boca. Porque, por eso digo, Dios nos conoce, pues, y Dios sabe quién son nosotros, nos espepitamos a hablar y otros quizás se quedan calladitos. Pero los que somos así que vamos a hablar, entonces, cállese. Y uno está bien, Dios mío. Créame, cuando yo estoy así, que tengo una reunión muy álgida, muy complicada, yo le digo, Señor, dame mansedumbre, dame sabiduría, que no diga palabras que no tenga que decir. Siempre, en todas las reuniones, y a veces fracaso. Les confieso, a veces pongo la torta. Pero la realidad es que, porque me fui para la carne, pues. Pero Dios nos conoce. Y tenemos que buscar obedecer. Siempre, siempre. Con Cristo se trata de obediencia. Lo que pasa es que por lo general a nosotros no nos gusta a nuestra carne, porque la obediencia requiere sumisión. La obediencia requiere reconocimiento, requiere bajar la cabeza. Pero cuando nosotros hablamos de que vivimos una vida de adoración a Cristo, hay una palabra que quizás la has escuchado que se llama proscunio. Y el proscunio habla de hacer reverencia, de inclinarse, de que el perro besa la mano de su amo. Eso es una vida de adoración. Eso es una vida de obediencia. Usted puede cantar 1000 veces aquí, pero si usted no tiene un corazón obediente, usted no es un adorador. Suena duro, ¿verdad? Pero es la realidad. Ahora, el poder enfrentar el fracaso y poder lidiar con ese fracaso de esa forma, tiene unos resultados. Lo primero que vamos a ver es que el resultado va a ser más de lo que esperamos. Los pescadores en Juan no se esperaban que la red iba a salir así. Se quedaron locos cuando, ya va, no puedo. El resultado que obtengamos va a ser mejor de lo que esperamos. Lo segundo es que nuestros ojos espirituales van a ser abiertos. En el versículo 7 lo podemos ver. Dice, es el Señor, dijo Pedro a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Inmediatamente se abrieron sus ojos. Cuando nosotros realmente empezamos a lidiar con el fracaso, a entregarlo en las manos de Dios, Dios abre tus ojos y te vas a dar cuenta, wow, pero Dios ha estado conmigo en esto. Miren, yo les voy a hablar todos conocieron a Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo es un hombre que yo en realidad aprecio mucho todavía, porque yo sé que está con el Señor. Porque yo vi su transformación en esta casa. Y lo último que yo hablé con él en la clínica, antes que partiera, que estábamos orando, él me dijo, pastor, yo estoy tranquilo, tengo paz. Yo sé que Dios está en medio.
Y eso para mí fue tan revelador, de ver como un hombre que llegó a esta casa con una angustia tan profunda por la situación del país, por muchas cosas, que tú nunca lo veías tranquilo, pero que en su lecho de muerte, él te dijera, pastor, tengo paz, yo sé que Dios está conmigo. Dice, wow, qué increíble. Para mí, él fue exitoso. Para mí, él lo logró. Para mí, realmente, él fue un hombre que a pesar de sus temores, decidió entregárselos a Dios. Y temores que yo lo vi con él, que lo hablé con él muchas veces. Y yo creo que si llegáramos a estar alguno de nosotros en esa situación en un momento dado, en un lecho de muerte, ese es el mayor éxito que podemos tener. Sentir que tenemos a Cristo aquí con nosotros. Y que tengamos la plena certeza de que nos vamos con Él. Versículos 8 y 10 dice, los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastraron la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Hay dos cosas que me llaman la atención. Lo primero, el resultado que vamos a ver, es que vamos a aprender a compartir. Vamos a aprender a compartir las bendiciones que Dios nos da. Yo pesqué 153 pescados, vamos a comérnoslos. Otra cosa que me llama la atención es que el Señor ya tenía el pescado ahí. Él les preguntó, ¿tienen un pescado? Le dijeron, no. Pero estaba viendo si ellos reconocían realmente la condición de que no habían logrado nada. Porque Él ya tenía el alimento. Él ya tenía ahí el pez ahí. Dice que estaba en la brasa y un pan. Entonces, realmente, cuando nosotros buscamos las cosas y queremos procurar el éxito por nuestros propios medios, tendemos a ser egoístas. Tendemos a guardarnos esto es mío. Yo lo logré, yo me lo sudé, yo me lo esforcé. Pero cuando tú sabes que ese éxito va más allá de tu propio esfuerzo, sino que viene directamente de Dios a tu vida, tú no puedes decir esto es mío. Porque sabes que no te lo ganaste. Porque sabes que el esfuerzo que hiciste quizás no fue suficiente, pero aún así Dios te dio la victoria. Y tú lo vas a compartir con otros. Y ahí viene lo que dice la palabra, que damos por gracia lo que por gracia recibimos. Si es provisión, tú vas a ayudar a aquel que necesite, pues, a todo aquel que necesite. Si es espíritu, tú vas a dar del espíritu a todo aquel que necesite. Si es palabra, tú vas a dar palabra a todo aquel que necesite. Si es gozo, paz, alegría, vas a compartirlo. Siempre. Versículo 11 y 12. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados. De buen tamaño, eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Lo otro que vamos a aprender es que vamos a confiar plenamente en Él. Ellos no le preguntaron, porque ellos sabían que era Jesús. Tú vas a saber cuando es Dios el que esté en medio de esa circunstancia. Tú lo vas a saber. Y tú no le vas a decir, Dios, ¿eres tú? No, es Él. Les voy a contar una experiencia propia. Algunos quizás la escucharon ya. Hace algunos años, cuando yo estaba siendo llamado a pastorear, la pastora hacía radio en ese entonces en el programa que tenía, que se llamaba Un Café con Dios. Y ella se iba muy de madrugada. Ella se iba a las 4 de la mañana, salía de la casa para la radio, y yo me quedaba con los niños por lo general. Porque ella salía a 7, 8 años y ellos todavía no habían empezado el colegio. Una mañana, como siempre, ella se arreglaba. Yo estaba entre dormido y despierto, bueno, más dormido que despierto realmente. Entre dormido y despierto, y ella se despedía de mí con un beso y se iba. Todas las mañanas era así. Una mañana, yo sé, ella estaba dormido
y ella me da un beso y siento que se sale del cuarto y se escucha la puerta del apartamento y se va. Pero habrán pasado, no te puedo decir, 5 minutos, 10 minutos, no lo sé. Pero sentí como que entró alguien al cuarto otra vez. Yo asumí y pensé que era ella. Pensé que era ella. Yo estaba entre dormido y despierto. Pero sentí tanta paz en ese momento. Tanta paz. Que lo único que yo abrí el ojo y vi que el colchón se hundió como que alguien se sienta. Y yo sabía que era el Señor. Inmediatamente dije, Señor, ya no estaba, no había. Inmediatamente. Pero yo sabía que era Él. Eso mismo, yo sé que eso es lo mismo que ellos sintieron allí. Ese mismo sentimiento, esa misma sensación de eres tú. Yo sabía que era Él. Porque no fue algo que me asusté, me dio miedo. No, paz. Y cuando vi, claro, que yo dije, Señor, y me puse a buscar a Laura por toda la casa. No estaba Laura, no era Laura. Entonces, yo sé que cuando nosotros estamos en esa circunstancia, Dios está. Y Él se va a manifestar cuando quiera. Y va a ser visible o va a ser audible y vas a sentir su presencia a tu lado. De eso no me queda ni una duda. Entonces, el fracaso no puede ni debe destruirnos. El fracaso debe movernos a intentarlo de nuevo. Si quizás lo hemos estado haciendo a nuestra manera, hagámoslo a la manera de Dios. Eso nos va a ayudar a alcanzar las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Por último, quisiera compartirles algo que para mí fue me explotó la cotufa. Cuando uno busca el origen etimológico de la palabra fracasar, ¿sabe qué significa fracasar? Primero, el prefijo fra significa en medio de. Y casare, porque es una palabra italiana, fracasare, viene de allí. Habla de turbulencias, que está roto, que chocó. Eso es lo que significa. Y fracasare nos lleva a que estás en medio de la sacudida. En francés, no me pregunten cómo se pronuncia, significa romper en 1000 pedazos. Y la cuestión está que cuando uno piensa en el Señor siempre está en el medio de la barca, aunque se esté sacudiendo. Aunque tú sientas que te hundes, aunque tú sientas que te quebraste en 1000 pedazos, el Señor siempre te va a restaurar. Él siempre va a estar ahí. Eso es algo que cuando yo entendí que fracasar significa estar en medio de la sacudida de tu vida, en medio de que ya no puedes porque te quebraste. Pero todo lo que venimos hablando hoy es que a pesar de eso, Él está en medio. Él está allí. Provee, prospera, sana, restaura, aviva tu fe, te da confianza. Y no hay nada que se compare con eso en el mundo. Ni todo el dinero, ni toda la fama, ni todo el poder que hay en el mundo se compara con que Cristo esté contigo en tus peores fracasos. Pero que en las manos de Él se convierte en el mejor fracaso de tu vida. Levántate allí donde estás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Rey, porque
Muchas veces hemos fracasado, Señor. Muchas veces, Señor, nos hemos quebrado. Nos hemos sentido quizás abandonados, solos. Pero tú siempre has estado en medio, Rey. Tú siempre has estado allí, viendo qué hacemos, llenándonos de ti, de tu palabra, de fe, abrazándonos y consolándonos en medio de nuestro dolor. Te doy gracias, Padre Santo, porque quizás hoy estamos pasando y nos sentimos tristes, mal, deprimidos, molestos, porque hemos fracasado en algo, Señor. Pero hoy entiendo, Rey, que en medio de mi fracaso, tú me das la victoria, Señor. Que tú prosperas, Señor. Ayúdame a ver con tus ojos. Abre, Rey, nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestra vista espiritual. Que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, las mentiras del mundo y del enemigo, Señor, no puedan, Padre, estar por encima de tu voz. Hoy echamos fuera de nosotros, de nuestros pensamientos, toda palabra que no venga de ti, Señor. Todo huevo de serpiente es quebrado en el poderoso nombre de Jesús en nuestras mentes. Y creemos, Señor, que eres tú, Padre Santo, quien prospera cada paso. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos dudado. Si en algún momento hemos caminado y hemos hecho las cosas en nuestra propia fuerza. Pero bendecimos tu nombre, porque sabemos que a pesar de todo, tú siempre nos has levantado y nos has sacado. Sigue sanando, Señor, en nosotros todo dolor que ha traído fracaso a nuestra vida. Y que podamos ver que en ti somos victoriosos. Te bendecimos, te damos gloria y honra, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.